Estimadas y estimados estudiantes, hoy llegamos al cierre de un recorrido académico que nos ha permitido comprender la investigación de mercados como una herramienta estratégica para la toma de decisiones en la administración. Esta clase, la clase 13, última sesión de la materia, nos convoca a trabajar el tema 6.3, análisis multivariado, en el reporte final. Un enfoque que integra múltiples variables para explicar fenómenos complejos en el comportamiento del consumidor y en la dinámica de los mercados. Ese tema representa la combinación metodológica de la asignatura, pues nos invita a aplicar técnicas avanzadas como análisis factorial, regresión múltiple y análisis de conglomerados. Interpretar relaciones entre variables que no pueden ser comprendidas de manera aislada y tomar decisiones estratégicas basadas en evidencia sólida y en modelos que reflejan la realidad del mercado. El análisis multivariado, en palabras de Haidt, en 2010, es una herramienta indispensable para comprender la complejidad de los mercados modernos, donde las decisiones rara vez dependen de una sola variable. Hoy celebramos no solo el cierre de una materia, sino la consolidación de competencias que les permitirán enfrentar retos profesionales con rigor científico y visión estratégica. Sean bienvenidos a esta última clase, donde el conocimiento se convierte en práctica y la práctica en transformación. Bueno, análisis multivariado de la complejidad del liderazgo estratégico. Bueno, como especialista en investigación de mercados, pues aquí podemos ver cómo el análisis multivariado no es únicamente un ejercicio estadístico, sino una herramienta estratégica que conecta la complejidad matemática con la toma de decisiones empresariales de alto nivel. El valor del análisis multivariado, pues aquí vemos en el texto cómo se enfatiza que no basta con mostrar tablas de software estadístico. El verdadero aporte está en traducir los resultados en narrativas de negocio. Por ejemplo, un análisis de regresión múltiple puede revelar que la satisfacción del cliente depende en un 60% de la calidad de servicio, en un 25% del precio y en un 15% de la comunicación digital. El reto es transformar estos porcentajes en una estrategia clara, invertir en capacitación del personal y ajustar precios de manera competitiva. Y hablar de la técnica liderazgo estratégico, pues el análisis multivariado permite a la alta dirección tomar decisiones con certeza. La investigación multivariada es indispensable para comprender la complejidad de los mercados modernos, donde las decisiones rara vez dependen de una sola variable. Un ejemplo de esto sería un análisis de conglomerados que puede segmentar los consumidores en tres grupos. Por ejemplo, sensibles al precio, orientados a la calidad, innovadores digitales. La dirección estratégica debe coincidir para diseñar campañas diferenciadas para cada segmento, maximizando el retorno de la inversión. Y ante las narrativas de negocio, el gran desafío es decodificar la complejidad matemática en mensajes claros para los directivos. Por ejemplo, en lugar de presentar un modelo estadístico con coeficientes, se puede decir, los clientes jóvenes valoran más la experiencia digital que tal precio, lo que sugiere invertir en plataformas interactivas. Bueno, el análisis multivariado es la cúspide del valor del investigador de mercados, porque convierte los datos complejos en decisiones estratégicas que fortalecen el liderazgo empresarial. Bueno, el principio de la pirámide de relevancia. La forma de presentar los resultados es tan importante como el análisis mismo. El error más común es comenzar con los datos técnicos cuando lo que realmente se necesita a la alta dirección es con la conclusión estratégica, primero, y el respaldo técnico después. La conclusión estratégica debe responder directamente qué se debe decidir y por qué. Por ejemplo, si un estudio de mercado revela que la variable más influyente en la deserción estudiantil es la falta de apoyo familiar, la conclusión estratégica sería invertir en programas de acompañamiento familiar y para que reduzca significativamente el abandono escolar. Meisberg, en 1994, señala que la estrategia es la síntesis de información compleja en una dirección clara de acción. Bueno, los hallazgos clave se destacan las 2 o 3 variables con mayor impacto expresadas en lenguaje de negocio. Por ejemplo, en un análisis de satisfacción de clientes, los hallazgos clave podrían ser la rapidez de la entrega, que explica el 40% de la satisfacción, la atención personalizada, que explica el 35%,
y el precio competitivo, que explica el 25%. En lugar de mostrar coeficientes estadísticos, se traduce en un mensaje claro. La logística y el servicio al cliente son más determinantes que el precio. Respecto al respaldo técnico, incluye coeficientes, pruebas de coleinidad y matrices, pero se reservan para los anexos. Por ejemplo, si se modeló la deserción estudiantil, el informe no presenta las betas crudos, sino que explica cuáles son las tres variables más influyentes. El detalle técnico queda disponible para quienes requieran, pero no interfiere con la narrativa estratégica. Entonces, el principio de la pirámide de relevancia convierte el análisis multivariado en una herramienta de liderazgo. Primero se comunica la decisión, luego los hallazgos clave y finalmente el respaldo técnico. Así los directivos reciben la información en el orden que necesitan para actuar con certeza y confianza. Bueno, del dato estadístico a la decisión administrativa. La traducción necesaria entre el lenguaje técnico del software estadístico y el lenguaje estratégico que la alta dirección necesita para actuar, el investigador no solo genera coeficientes y matrices, sino que los convierte en esos resultados en decisiones prácticas. Regresión múltiple. El software entrega un coeficiente beta y R al cuadrado. El informe se traduce en frases como por cada 10% de mejora en la variable X, la utilidad sube un 5%. Bueno, un ejemplo aplicado sería, si X es la inversión en publicidad digital, el informe permite decidir cuánto aumentar el presupuesto para maximizar las ventas. La regresión múltiple es clave para entender cómo varias variables explican simultáneamente el comportamiento del consumidor. Los análisis de clústeres. El software muestra centroides de conglomerados y el informe se traduce en: hemos identificado 3 perfiles de clientes con necesidades únicas. Por ejemplo, segmentar clientes inmobiliarios en 3 grupos: quienes buscan precio bajo, quienes priorizan ubicación y quienes valoran el diseño innovador. La empresa puede diseñar productos diferenciados para cada segmento. El análisis factorial. El software presenta cargas factoriales y varianza explicada. El informe se resume en los 15 atributos del servicio que se concentran en 2 factores: confianza y precio. El ejemplo aplicado podría ser que una clínica puede simplificar su comunicación de manera de marca, destacando seguridad y costos accesibles en lugar de dispersarse en múltiples atributos. El análisis discriminante. El software genera funciones de clasificación. El informe se traduce en este perfil del paciente que tiene 80% de probabilidades de ser recurrente. Y pues el ejemplo aplicado sería, si por ejemplo una clínica puede usar esta información para diseñar programas de fidelización dirigidos a pacientes con alta probabilidad de regresar. Bueno, las reglas de oro sería una advertencia fundamental: si el administrador no puede actuar con la información presentada, la traducción está incompleta. Esto significa que el valor del análisis multivariado no está en los números, sino en su capacidad de orientar decisiones estratégicas. El investigador de mercados es un intérprete entre la estadística y la estrategia empresarial. Su tarea es transformar datos complejos en mensajes claros que permitan la dirección de decidir con certeza y confianza. Si hablamos de la visualización de los datos complejos, la visualización es el puente entre el análisis estadístico y la toma de decisiones estratégicas. La frase clave lo resume en: si no se puede graficar, no se ha entendido suficientemente. Bueno, vamos a poder encontrar mapas percentuales, gráficos de importancia de variables y dendrogramas y perfiles de clústeres. Los mapas percentuales, mejor conocidos como MDS, permiten ubicar marcas propias y la competencia en dimensiones como, por ejemplo, costo versus prestigio. Por ejemplo, un mapa percentual puede mostrar que una marca de ropa se percibe como alta de prestigio pero costosa, mientras otra se ubica como económica pero de baja calidad. Esto ayuda a decidir si reposicionar la marca o reforzar su ventaja competitiva. Los gráficos de importancia de variables son diagramas de barras que ordenan factores por su peso en el resultado. Por ejemplo,
En un estudio de ventas, el gráfico puede mostrar que la rapidez de entrega explica el 45% del éxito, la atención del cliente el 35% y el precio el 20%. La conclusión estratégica sería invertir primero en logística antes que en descuentos. Y los dendrogramas y perfiles de clúster transforman los datos en segmentos humanos y comprensibles. Por ejemplo, un análisis de clúster puede identificar 3 perfiles: inversionista, joven, familia tradicional y profesional independiente. Esto permite diseñar campañas diferenciadas para cada grupo. Las tablas de herramientas gráficas, bueno, la lámina también puede mostrar cómo se usa cada tipo de gráfico. Los mapas de color para ver las correlaciones entre KPI, útil cuando se necesita identificar variables que se mueven juntas, por ejemplo, satisfacción y fidelidad. Gráficos de burbujas para visualizar 3 variables simultáneas como tamaño de mercado, rentabilidad y riesgo. Y gráficos de radar para comparar sucursales en múltiples factores, revelando brechas de estandarización. La visualización creativa convierte datos multivariados en narrativas claras para los directivos, facilitando decisiones rápidas y fundamentadas. Como señala Tuffe en 2001, el diseño gráfico bien aplicado es el arte de convertir datos en una verdadera comprensión. Bueno, simulación de escenarios del retrovisor al parabrisas. Bueno, el paso final del análisis multivariado es la simulación de escenarios, una herramienta estratégica que convierte los modelos estadísticos en planes de acción prospectivos, de lo histórico a lo estratégico. Bueno, aquí el texto señala que el informe deja de ser un documento histórico para convertirse en un plan de vuelo estratégico, es decir, ya no solo se explica lo que ocurrió, sino que proyecta lo que podría pasar bajo distintas condiciones. Por ejemplo, en una constructora el modelo matemático indica ventas es igual a 1.5 de publicidad menos el 0.8 de tasa de interés más 200. Esto significa que cada incremento en publicidad impulsa las ventas 1.5 veces más que la tasa de interés, más de lo que la tasa de interés las frena. Los escenarios proyectados podrían ser: la tabla muestra cómo se aplican los coeficientes a distintos escenarios. Base sin cambios, ventas estimadas en 200 unidades. Optimista, más 20%, incluyendo publicidad. Ventas suben a 230 unidades. Tasa baja, menos 1%, ventas aumentan a 208 unidades. Combinado, más 20% de publicidad y menos 1% de la tasa. Las ventas alcanzan 238 unidades. Este ejemplo aplicado en una empresa puede decidir si convierte a invertir más en la publicidad, negociar mejores condiciones financieras o combinar ambas estrategias para maximizar resultados. El valor estratégico, la simulación de escenarios responde a la pregunta ¿qué pasaría si?, permitiendo a los directivos anticipar riesgos y oportunidades. En palabras de Kotler y Keller, la planeación estratégica requiere modelos que permitan visualizar futuros posibles y elegir el camino más rentable. La simulación de escenarios es el cierre lógico del análisis multivariado porque traduce coeficientes en decisiones concretas y convierte la investigación en una herramienta de liderazgo empresarial. Bueno, veremos ahora el checklist de calidad y errores a evitar. Bueno, aquí vemos como una guía de cierre metodológico que permita garantizar que el análisis multivariado no solo sea técnicamente correcto, sino también útil y estratégico para la toma de decisiones empresariales. El checklist de calidad, el investigador debe verificar 4 criterios antes de concluir. Primero, accionabilidad. La información permite decidir qué invertir o qué dejar de hacer. Por ejemplo, si el análisis muestra que la publicidad digital genera mayor retorno que la tradicional, la decisión es clara: redirigir el presupuesto. 2. Lenguaje accesible. Evitar tecnicismos y traducir resultados en lenguajes de negocio. Por ejemplo, en lugar de R al cuadrado igual a 65, se explica: el modelo predice que un 65% de certeza el comportamiento de ventas. 3. Consideración del error.
mencionar niveles de confianza y márgenes de error. Todo modelo debe ser acompañado de una estimación de su precisión para evitar faltas certezas. 4. Congruencia. Los hallazgos deben reforzar el análisis previo. Por ejemplo, si el análisis multivariado mostró que el precio influye en la satisfacción, el multivariado debe confirmar o matizar este hallazgo. Bueno, errores comunes versus mejores prácticas. Bueno, aquí vemos que la tabla advierte sobre fallos frecuentes y cómo poder corregirlos. El error, pegar tablas crudas de software. La mejor práctica sería crear tablas resumen con impacto porcentual con variable. Error, ignorar variables no significativas. Y la mejor práctica sería explicar por qué ciertos factores no influyen. Error, omitir limitaciones. Mejor práctica, declarar hasta dónde llega el poder predictivo. Error, centrarse solo en los promedios. Mejor práctica, destacar cómo cada segmento reacciona de manera distinta. Sin un clúster de clientes jóvenes, podemos mencionar como ejemplo si responden mejor las promociones digitales, mientras otro grupo adulto valora más a la atención personalizada, el informe debe mostrar esas diferencias para orientar las estrategias segmentadas. Bueno, la lámina que acabamos de ver, la inversión en mercados no es un gasto administrativo, es una inversión con certeza operativa y cada dato bien comunicado se convierte en una decisión y cada decisión en un éxito empresarial. Bueno, entonces el rigor técnico debe ir acompañado de claridad, accionabilidad y honestidad metodológica. Solo así el análisis multivariado se convierte en una herramienta de liderazgo estratégico y no en un simple reporte estadístico. Pues bien, estimadas y estimados estudiantes, hoy concluimos el recorrido de la materia Investigación de Mercados. Es un trayecto que nos permitió pasar de los fundamentos metodológicos hasta las técnicas avanzadas del análisis multivariado y la simulación de escenarios. Hemos aprendido que la investigación no es una simple herramienta de ejercicio académico, sino una herramienta estratégica que traduce datos en decisiones y decisiones en resultados empresariales. Durante esas 13 sesiones, descubrimos cómo los métodos estadísticos se convierten en narrativas del negocio. Aprendimos a visualizar datos complejos para que los directivos puedan actuar con certeza. Practicamos la traducción de coeficientes y tablas de estrategias claras y accionables. Y reconocimos que la investigación de mercados no es un gasto, sino una inversión en certeza operativa. Hoy cerramos la materia, pero abrimos la puerta a su aplicación profesional. Como señala Kotler en el 2016, las decisiones más sólidas se construyen sobre la evidencia más clara. Esa evidencia es la que ustedes ahora deben generar al interpretar y comunicar. Quiero reconocer su esfuerzo, disciplina y mirada crítica. Cada participación y cada análisis fueron parte de su proceso que prepara para liderar los datos y transformar con estrategia. Concluimos la clase, pero no el aprendizaje. La investigación de mercado seguirá siendo la brújula de la administración, guiándonos hacia decisiones más inteligentes y sostenibles. Gracias por sus trabajos, gracias por su cumplimiento y su perseverancia, y por caminar juntos en este trayecto académico. Les deseo éxito en su continuación de su formación y en la construcción de empresas y organizaciones más sólidas, estratégicas y humanas. Fue un gusto estar trabajando con ustedes en esta materia y espero verlos posteriormente, deseándoles todo el éxito del mundo en la maestría que están llevando a cabo. Muchas gracias y estoy a sus órdenes. Hasta luego.